Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea y esto que están viendo ahí atrás es la ciudad de Zermatt en Suiza. Estamos acá desde este momento, llegamos hace un ratito, llegamos a la tarde, son las casi 7 de la tarde. Estamos yendo a comprar algo para comer porque no vamos a comer afuera, decidimos comprar algo del supermercado para probar varias cositas. Les quiero mostrar un poquito lo que es Zermatt. Hoy y mañana en la mañana voy a tratar de mostrar lo más que pueda, porque no vamos a estar mucho tiempo. Nosotros hicimos el tren Glacier Express, que si no vieron el video, les sugiero que lo vean. Y por eso es que estamos acá. Y llegamos a esta hora. Así que vamos de compras y vamos a ver un poquito cómo es la ciudad, que es súper pintoresca. Voy con una curiosidad de Zermatt. Esta ciudad es libre de autos, no hay autos, por eso estamos caminando por el medio de la calle y a lo sumo se puede llegar a cruzar alguna bicicleta que te va esquivando. Como otra curiosidad, me parece que es bastante cara. Acabamos de ver en un restaurante que una pizza margarita la estaban cobrando 24 francos suizos. Para que se den una idea, en Nápoles la pagamos algo así como 8 o 9 euros y era caro el restaurante. Pero bueno, más o menos están 7 por Nápoles. Después por otros lugares tipo Venecia estaban 10 euros y acá están 24 francos suizos, que son como 26 o 25 euros. Aunque sea en ese restaurante. Vamos a seguir chequeando después. Bueno, compramos cosas en el supermercado, después les muestro lo que compramos, pero vamos a pagar automático porque hicimos el curso intensivo en el disco. Si no vieron el video del supermercado, los invito a que lo vean. Pero pagamos así, de esta manera. Y ahora vamos a pagar acá, esperemos de la misma manera. Sí. Bueno, yo no hago nada, solo filmo. ¿No hay ningún descuento por la cantidad? En nuestro supermercado hacen descuento, acá no hay. Otro dato que les voy a tirar de Suiza en general, mientras pasamos las cosas por la caja, es que... Pará que se me está por caer la bolsa. Es que después de las 18 horas hay ofertas. Por ejemplo, les muestro esto. ¿Ven? Ahí hay una oferta del 40% por el horario. Bueno, nos apareció un cartel que nos pide verificar edad porque compramos cerveza. Ahí está. Thank you. Y vino la persona. Sí. ¿La vuelta? Ahí está. Y ahora hacemos 2. Saldo bien pequeño. Bueno, ya le pasamos saldo a la tarjeta porque calculamos mal. ¿Qué dice? Ah, yo pensé que estaba porque aparece rojo ahí. Extraer tarjeta. ¿Alguien va a venir para que firmemos? Adiós. Adiós, firma. Bueno, lo conseguimos. Claro, yo le había pasado más o menos 40 euros a la tarjeta y nosotros empezamos a hacer las compras calculando 40 euros. De hecho tenía un poquitito más, pero resulta que cuando vos pagas con tarjeta no vale lo mismo el euro que el franco suizo. Ahora nos perdimos. El franco suizo está un poquito más elevado que el euro. Entonces, y ahora a la izquierda. Entonces yo calculé 40 euros y no 40 francos suizos. Y acá cuando empezamos a juntar cosas en la bolsa, estábamos haciendo la cuenta y era listo, sí, ya tenemos 40 euros. Y no, teníamos 40 francos suizos. Entonces, claro, cuando fuimos a pagar, la maquinita nos dijo, chicos, les falta plata. Así que por eso fue que nos falló la tarjeta, pero bueno, después la volví a poner. Y bueno, le cargué un poco más de plata, la volví a poner y eran algo así como 41,25 francos suizos. Y debían ser unos 45 euros, una cosita así. Pero nuestro presupuesto por día que tenemos establecido de gastar son 50 euros por día. Entonces ustedes piensen que nosotros desayunamos en el hotel, almorzamos por 7 euros más o menos cada uno, unos sándwiches, y ahora fuimos al supermercado, gastamos 42, 43 euros, no sé, 45, que son 22,50 cada uno, más los 7 de la mañana, más o menos 29, 30 euros que gastamos y nos quedamos con 20 de nuestro presupuesto, porque no llegamos a gastar 50 en el día. Así que parece que gastamos mucho, pero
logramos no superar nuestro presupuesto y ahorrar unas moneditas para gastarlo en otro momento. Ahora en un ratito les voy a mostrar qué fue lo que compramos. Bueno, les muestro lo que compramos. Compramos unos tomatitos cherry, no venía por menos que esto, que nos salió de 3,95 francos suizos. Después compramos esta carne para cocinar, que estaba en rebaja de precio, y nos salió, a ver si la veo, sí, 8,75, o sea, el precio, claro, está bien. Ahora que veo la etiqueta con más detenimiento mientras edito, me doy cuenta que el kilo estaba a 27 francos suizos y nos lo cobraron a 16 francos suizos, así que es una muy buena oferta. El precio original no sé cuál era, pero nos salió 8,75. Después esta cerveza, que salía 1,80 creo. Estas salchichitas, que estaban 5,95. Bueno, compramos varios regalos, que son estos chocolates. Estaban 1,60 cada uno, salvo uno que estaba 1,80. Este estaba 1,80 y esto es 1,60, porque es menos cacao. Este creo que es jugo, espero que sea jugo porque no estoy segura, de coco con maracuyá. No sé, espero que sea rico. Después compramos postrecitos, este de caramelo y este de chocolate, que van en el congelador estos, en el freezer. Y compramos también este chocolate para nosotros. Compramos algo muy típico de acá. Esto, se lo ponen a todo y nos encantó. Así que lo compramos para los tomatitos cherry y nos va a sobrar y nos lo llevamos. Y esto, que también es de acá, para probar qué tal es. Todo esto, como les dije, nos salió 41 francos con 25 centavos. Ya amanecimos acá en Zermatt y antes de hacer el checkout le pedimos al dueño del lugar si podía guardarnos las valijas una horita más por lo menos para subir al Matterhorn. Lo que no sabemos es si lo vamos a lograr porque no entendemos bien. El Matterhorn está para atrás, pero hay que ir para el otro lado para tomar algo, para subir o algo así, y no entendemos nada. Así que vamos a ver, no sé si lo vamos a lograr, pero que nadie diga que no lo intentamos. Efectivamente nos perdimos, estábamos yendo para el otro lado. Bueno, acá también hay construcciones. Como decía, nos perdimos y fuimos para el lado de la estación de tren porque el mapa no era muy claro y acá no había carteles muy claros y no había nadie a quien preguntarle. Así que fuimos a la estación de tren y efectivamente ahí no era, lo cual tiene lógica porque el Matterhorn está para el lado contrario a la estación de tren. Así que nos dijeron que teníamos que cruzar toda la ciudad, que igualmente eran 25 minutos caminando, o podíamos tomar un taxi, que son los únicos vehículos habilitados para transitar acá porque son eléctricos y chiquititos. Y ahí viene uno, por ejemplo. Eso no es un taxi, pero es un hotel. Llevo seguramente maletas y huéspedes. Bueno, entonces teníamos que atravesar la ciudad. Y estamos en eso en este momento, tratando de llegar a contrarreloj. Hagamos la cola. Bueno, acá tenemos el ticket fantástico. Estamos re jugados con el horario, pero acá no nos importa nada porque cuando más vamos a volver al Matterhorn. Nos costó, por tener la Swiss Travel Pass, el 50% menos. Fueron 54 francos suizos, si no son 109. Así que fíjense que sí conviene la Swiss Travel Pass de alguna manera. Creo que ya con esto
ya la tenemos cubierta todo lo que pagamos. Vamos a subir. Miremos lo que hace acá, abajo. Acá. Pasa por otro si no. Ahí está. ¿Cómo es? ¿Así? Listo. Y ahora hay que subirse, ya está. ¡Vamos! Bueno, ya estamos subiendo. Una emoción. Esto no se cierra, che, me voy a caer a la mierda. Ciérrenme la puerta. Ah, bueno, menos mal. Es por ser más que quería subir el último minuto, capaz. Ay, vamos solos encima. Pero qué privilegio del señor. Y mira, ya está el mate. Para subir a la cima tuvimos que pasar por 3 teleféricos distintos. Y acá estamos escaneando la tarjeta y seguimos camino. Mira, dice que estás en Italia, ¿sería? ¿Acá? O sea, acá hay otro de los que no te va a contestar nunca. Si pasa la tarjeta es acá. Acá te dice, mira. No entiendo nada igual. Bueno, vamos. Sí. Ah, aquí ya lo vi. ¿Acá te parece bien? ¿Seguimos? Sí, ¿Qué es eso?
En Suiza algo muy común es transportar elementos, animales, personas heridas, escombros, cosas de construcción en helicóptero, por lo complicado que es trasladarse a través de las montañas. Justo estaba grabando este helicóptero y me di cuenta que se le trabó lo que estaba llevando y tuvieron que asistirlo, así que se los dejo para que vean algo del día a día de Suiza. Estamos entrando al restaurante del Matterhorn, que está un piso más abajo. Hay mucho olor a canela, pero mucho. Y hay para comprar regalitos. Mira, tenés un powerbank del Matterhorn. No están los precios, lo cual indica que esto es carísimo. Acá, a ver. Esto está 19,50. Pensé que iba a ser más caro. A ver si encuentro otra cosa. Oh, unos chupetitos. Esta remera, por ejemplo. Ay, Dios. Sí, 45,50. Bueno, para el que lo puede pagar no está tan mal. Yo no pagaría tanto. No me interesa gastar en eso. Hijos de p***. ¿Viste eso? Escucha, ¿viste? 2 euros por el baño. Bueno, entramos en un túnel de hielo que está muy frío y me está dando un poquito de miedo que me falte el aire, la verdad. Encima después hay que subir todo esto, así que no sé si voy a llegar al final. Pero, wow. Hay música. ¿Qué onda? ¿Cuánto más? Sí, estamos dentro del glaciar. Nunca estuve dentro de un glaciar. Wow. Bueno, nos metimos en esta cueva, que es el glaciar. Estamos adentro del glaciar. Nunca estuve adentro de un glaciar, no lo puedo creer. Aparte no sabía que estaba esto acá, entonces como, no puedo creer la experiencia. Bueno, me va a agarrar el copyright la música, Dios mío. La cuestión es que hay un montón de esculturas de hielo increíbles, conservadas. Claro, acá hace frío de freezer, entonces se conservan perfectamente todas las esculturas. Es impresionante.
Da un poquito de claustrofobia, no es apto para claustrofóbicos esta en mi opinión, pero es fascinante, o sea, estoy adentro del hielo. Y este fue el video de hoy conociendo Zermatt. Si les gustó, no se olviden de darle me gusta a este video y suscribirse al canal, que es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho, mucho. Además, si quieren pueden activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Sin nada más, nos vemos en el próximo video. Adiós.